Ayer, 10 de septiembre, Polonia activó el artículo 4 de la OTAN después de que al menos 19 drones rusos violaran su espacio aéreo. Cazas F-35 holandeses y fuerzas polacas los derribaron en una operación conjunta que marca un punto de inflexión en la guerra moderna. En este video te voy a explicar exactamente qué significa esta activación del artículo 4, por qué es diferente del artículo 5, cuáles son las implicaciones reales para nosotros como ciudadanos y, lo más importante, qué medidas prácticas puedes tomar desde hoy para estar preparado ante escenarios de incertidumbre. Vamos a cubrir los hechos verificados, las hipótesis más probables de los analistas, el impacto en la vida cotidiana y una guía práctica de preparación de 72 horas que puedes implementar sin alarmismos. Aquí en el canal somos sobrevivencialistas y preppers, pero no hacemos sensacionalismo para meter miedo. Traemos información real, de situaciones que ya han ocurrido o que de hecho pueden llegar a pasar, y corresponde a cada uno prepararse. Estas informaciones son extremadamente importantes y van a hacer mucha diferencia. Así que quédate hasta el final y compártelo con tus familiares y amigos. Los hechos verificados. ¿Qué pasó realmente? Vamos directo a los hechos confirmados por fuentes oficiales. El miércoles 10 de septiembre, Polonia reportó 19 violaciones de su espacio aéreo por drones rusos, que fueron derribados por cazas de la OTAN. Este ataque ocurrió en el contexto de una ofensiva masiva rusa contra Ucrania. Fuerzas de Varsovia, con apoyo de cazas F-35 holandeses y aeronaves de vigilancia de la OTAN, derribaron varios de estos aparatos. Lo que hace este evento diferente de incursiones anteriores es la escala y la intencionalidad. Según fuentes de inteligencia, estos drones llevaban tarjetas SIM polacas y lituanas, lo que indica planificación específica para operar en territorio de la OTAN, no simples desvíos accidentales. Hubo daños materiales en la región de Lublin, casas destruidas, aeropuertos cerrados temporalmente, incluyendo el de Varsovia, pero afortunadamente sin víctimas fatales. Para nosotros como preppers, esto confirma algo que venimos diciendo. Los conflictos modernos no respetan fronteras tradicionales y las disrupciones pueden llegar sin aviso previo. ¿Has notado cómo los medios mainstream apenas mencionan las medidas prácticas que los ciudadanos deberían tomar ante estas situaciones? ¿Cuál es la diferencia real entre el artículo 4 y el artículo 5 de la OTAN? Muchas personas confunden estos dos artículos, y es crucial entenderlos. El artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte establece que los Estados miembros se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada. Es decir, artículo 4A es consulta y coordinación entre aliados. No es guerra automática. El artículo 5, en cambio, es el de defensa colectiva. Un ataque contra uno es un ataque contra todos. Ese sí implica respuesta militar conjunta. El artículo 4 es el mecanismo político previo a eventuales decisiones y acciones conjuntas de la alianza. Polonia está pidiendo, oigan, nos atacaron, ¿qué hacemos? Para ciudadanos como nosotros en España, México o Argentina, esto significa que estamos en una fase de escalada controlada, no en guerra mundial inmediata. Pero sí es un momento para reforzar nuestra preparación personal. ¿Entiendes por qué es tan importante no entrar en pánico, pero sí tomar medidas preventivas racionales? ¿Qué impacto real tiene esto en tu vida cotidiana? Vamos a lo práctico, que es lo que realmente importa para nosotros como preppers urbanos. Impactos inmediatos observados. Cierres temporales de aeropuertos. Varsovia estuvo cerrado 3 horas. Interrupciones en cadenas de suministro transfronterizas. Aumento de controles de seguridad en fronteras. Mayor presencia militar en zonas sensibles. Para España específicamente. Somos miembros de la OTAN, así que cualquier escalada nos afecta directamente. Nuestras bases de Rota y Morón son activos estratégicos clave. Para México y Argentina, aunque no son miembros de la OTAN, las disrupciones en los mercados europeos y americanos afectan precios de energía, granos y productos industriales. Para preparadores en Estados Unidos, la administración Trump ya ha hecho declaraciones sobre esta situación. Las tensiones geopolíticas siempre impactan los mercados internos. La lección práctica. Los eventos lejanos tienen consecuencias locales rápidas. Tu preparación debe incluir flexibilidad ante disrupciones de suministro imprevistas. ¿Has revisado últimamente tus reservas de alimentos no perecederos y medicamentos básicos? ¿Qué impacto real tiene esto en tu vida cotidiana? Vamos a lo práctico. ¿Qué es lo que realmente importa para nosotros como preppers urbanos? Impactos inmediatos observados. Cierres temporales de aeropuertos. Varsovia estuvo cerrado 3 horas. Interrupciones en cadenas de suministro transfronterizas. Aumento de controles de seguridad en fronteras.
Mayor presencia militar en zonas sensibles, para España específicamente. Somos miembros de la OTAN, así que cualquier escalada nos afecta directamente. Nuestras bases de Rota y Morón son activos estratégicos clave. Para México y Argentina, aunque no son miembros de la OTAN, las disrupciones en los mercados europeos y americanos afectan precios de energía, granos y productos industriales. Para preparadores en Estados Unidos, la administración Trump ya ha hecho declaraciones sobre esta situación. Las tensiones geopolíticas siempre impactan los mercados internos. La lección práctica: los eventos lejanos tienen consecuencias locales rápidas. Tu preparación debe incluir flexibilidad ante disrupciones de suministro imprevistas. ¿Has revisado últimamente tus reservas de alimentos no perecederos y medicamentos básicos? Tu kit de preparación de 72 horas, versión actualizada 2024. Como sobrevivencialistas responsables, vamos a lo que realmente puedes controlar: tu preparación personal. Agua. 3 litros por persona por día. Mínimo 9 litros por persona para 72 horas. En España, ten pastillas purificadoras como respaldo. En México y Argentina, considera filtros portátiles por la calidad del agua municipal. Alimentos. Latas, conservas, barras energéticas, frutos secos. Evita alimentos que requieran mucha cocción. En España, aprovecha los jamones curados y quesos duros. En México, frijoles enlatados y tortillas deshidratadas. En Argentina, carne seca y mate para moral. Energía. Powerbanks cargados, linternas LED, pilas AA y AA. Radio de emergencia. Esto es crucial. En Chile, donde hay terremotos frecuentes, ya saben esto. El resto necesita ponerse al día. Medicamentos. Suministro de 7 días de cualquier medicación prescrita. Botiquín básico con antisépticos, analgésicos, vendajes. Documentos. Copias digitales y físicas de identificación, seguros, documentos médicos. Guárdalos en bolsa impermeable. Comunicación, plan familiar de contacto. Un número fuera de tu ciudad donde todos puedan reportarse. WhatsApp funciona mejor que llamadas en crisis. Dinero físico, efectivo en billetes pequeños. Las tarjetas no funcionan si se cae la red eléctrica. Esto no es paranoia, es lo que cualquier organismo de protección civil serio recomienda. En España, Protección Civil tiene guías similares. En Estados Unidos, FEMA dice lo mismo. ¿Ya tienes estos elementos básicos o sigues pensando que eso le pasa a otros? ¿Cómo verificar información y evitar desinformación? En situaciones como esta, la desinformación vuela más rápido que los drones rusos. Como preppers inteligentes, necesitamos filtros de información efectivos, fuentes primarias confiables, comunicados oficiales de la OTAN, NATO INT, ministerios de defensa de países miembros, agencias internacionales, Reuters, Associated Press, BBC. En España, Ministerio de Defensa y Protección Civil. En México, Secretaría de la Defensa Nacional. En Argentina, Ministerio de Defensa. Señales de alarma en noticias falsas. Imágenes sin fecha o fuente. Titulares que hablan de guerra mundial inmediata. Cuentas que aparecieron recientemente. Información que no pueden corroborar al menos 2 fuentes independientes. Método de verificación rápida. 1. ¿La fuente es oficial o tiene historial verificado? 2. ¿Puedo encontrar la misma información en al menos otras 2 fuentes confiables? 3. ¿La imagen tiene metadatos o puede verificarse con búsqueda inversa? Para nosotros como preppers, la información precisa es tan importante como el agua y la comida. Las decisiones basadas en información falsa pueden ser peligrosas y costosas. ¿Tienes un sistema personal para verificar noticias importantes antes de actuar sobre ellas? Adaptaciones específicas por región. Para España, sigue las actualizaciones de Protección Civil y AEMET para alertas. Nuestras Islas Canarias y Ceuta, Melilla son posiciones estratégicamente sensibles. Ten mapas físicos de rutas alternativas. Para México, monitorea comunicados de Sedena y Protección Civil. La frontera norte puede verse afectada por políticas de seguridad estadounidenses. Considera la inflación de productos importados de Europa. Para Argentina, sigue a Defensa Civil Nacional. Los mercados de granos pueden fluctuar por tensiones en el Mar Negro. Aprovecha para incrementar reservas locales de productos básicos. Para Chile, ya tienen experiencia con emergencias por terremotos. Aplica esa mentalidad preparatoria a escenarios geopolíticos. El puerto de Valparaíso puede verse afectado por disrupciones del comercio global. Para Estados Unidos, monitorea FEMA y Department of Homeland Security. Las bases militares en territorio nacional pueden aumentar niveles de alerta. La clave es actuar local, pensar global. Cada región tiene vulnerabilidades específicas, pero los principios básicos de preparación son universales.
¿Conoces las alertas oficiales de tu país y tienes configuradas las notificaciones en tu teléfono? ¿Qué hacer en los próximos 30 días? Vamos a lo concreto. No sirve de nada entender la situación si no actuamos. Semana 1. Evaluación. Revisa tu kit actual de 72 horas. Verifica fechas de caducidad de medicamentos y alimentos. Prueba tu equipo de comunicación y carga de baterías. Actualiza tu plan de contacto familiar. Semana 2. Adquisiciones. Completa elementos faltantes de tu kit. Aumenta gradualmente reservas de alimentos no perecederos. Considera un generador portátil o power station si vives en área urbana. Adquiere mapas físicos de tu zona. Semana 3. Práctica. Realiza un simulacro familiar sin electricidad durante 4 horas. Practica rutas alternativas a tu trabajo y casa. Verifica que todos sepan usar el equipo de emergencia. Identifica vecinos con habilidades complementarias, médicos, mecánicos, etc. Semana 4. Networking. Conecta con grupos locales de preparación. Intercambia información con familiares sobre sus planes. Considera formar un grupo pequeño de apoyo mutuo. Documenta lecciones aprendidas. Recuerda, no se trata de volverse paranoico, sino de ser responsable. Como decimos en nuestra comunidad Prepper, mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. ¿Cuál de estas acciones vas a implementar primero esta semana? La perspectiva a largo plazo. ¿Hacia dónde vamos? Como preppers serios, no podemos quedarnos solo en la crisis inmediata. Necesitamos entender las tendencias más amplias. Tendencias geopolíticas observadas. Proliferación de guerra de drones de bajo coste. Testing incremental de límites de la OTAN. Dependencia crítica de sistemas digitales vulnerables. Fragmentación de cadenas de suministro globales. Implicaciones para nosotros. Autonomía energética. Paneles solares, generadores, baterías domésticas serán cada vez más valiosos. Producción local de alimentos. Huertos urbanos. Conservación, redes de intercambio locales. Habilidades manuales. Reparación. Construcción, primeros auxilios. Lo digital puede fallar. Diversificación financiera. Efectivo. Metales preciosos, criptomonedas, bienes tangibles. La gran lección. Los estados pueden proteger infraestructura crítica, pero la preparación individual sigue siendo responsabilidad personal. En España, Portugal y Francia ya están desarrollando políticas de resiliencia ciudadana. En América Latina, países como Chile tienen tradición de preparación civil por desastres naturales que aplica perfectamente a escenarios geopolíticos. El futuro pertenece a individuos y comunidades que pueden mantener autonomía operativa durante disrupciones temporales de 3-7 días. Eso somos nosotros, los preppers inteligentes. ¿Estás construyendo capacidades para el largo plazo o solo reaccionando a crisis inmediatas? Y ahora me dices, ¿qué te pareció más esencial de todo lo que hemos cubierto? ¿Ya tienes algo de esta preparación implementada? Comenta aquí abajo. Yo leo todo. Y quién sabe, quizás traiga tu experiencia en el próximo video. Y por cierto, voy a dejar aquí en la pantalla otro video que es fundamental para complementar y llevar tu preparación al siguiente nivel. Continúa aquí conmigo porque ahora voy a decirte algo de extrema importancia que va a complementar este video. Voy a dejar en la descripción un enlace a mi blog pilaresdelalibertad.com con una lista que voy actualizando constantemente sobre este tema. Así que corre allá, que es totalmente gratuito para que leas y pongas en práctica. Y claro, no dejes de revisar nuestra tienda de productos exclusivos del canal Pilares de la Libertad. Al adquirirlos tendrás productos de excelente calidad y además apoyas nuestro canal para continuar produciendo contenido como este. Si te gustó este contenido, deja ese like, compártelo con un amigo o familiar que necesita ver esto y suscríbete al canal para más tips de preparación real. Y claro, revisa los videos que estoy dejando aquí en la pantalla y en la descripción, porque complementan este contenido y van a llevar tu preparación al próximo nivel. Recuerda, la libertad no se mendiga, se conquista. Y la preparación no es paranoia, es responsabilidad. Te veo en el próximo video.